Entrevistas en 24 horas. 7:31 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida a Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, precisamente para analizar los resultados que arrojó el último estudio realizado por esta empresa. Álvaro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Liz. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. El gusto siempre es nuestro. Del 26 al 28 de junio, Comunicaliza en 24 provincias del país recogió más o menos 4.333 entrevistas y según esas, pues para los ecuatorianos, los principales problemas son inseguridad, está el desempleo o la falta de empleo y la situación económica. Pero lo que demuestra esto, Álvaro, es que estos son los problemas que se vienen ya marcando como una constante desde hace algún tiempo atrás. Desde hace algunos años, diría yo, allá atrás. Así es, si retrocedemos en el tiempo y nos vamos hasta el 2021, la inseguridad apenas preocupaba al 3% de la población y fue subiendo hasta enero de este año, donde 1 de cada 2 ecuatorianos, el 50% de la población, indicaba que la inseguridad era el principal problema. En este momento estamos en 34,6% de personas que indican que la inseguridad es el principal problema. No obstante, cuando agregamos los siguientes problemas que tienen mucha característica económica, como falta de empleo, situación económica, pagar deudas, pobreza o incluso la subida de precios, ahí lo que percibimos es que el 47% de la población sí tiene una prioridad hacia los problemas económicos, quedando la inseguridad en segundo lugar con casi el 35%. Pero esto no es así en todo el país. Si vamos a 2 provincias, en concreto Guayas y Los Ríos, son las 2 provincias donde todavía la inseguridad sigue estando por delante de este agregado de problemas económicos, superando casi por 10 puntos a la inseguridad. Pero se ve quizás también, ahora que mencionabas 2 provincias, Guayas y Los Ríos, pudiéramos también quizás analizar costa, sierra, cómo se enmarcan estos problemas, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se enmarcan estos problemas? ¿No? Prácticamente en toda la costa la inseguridad está ligeramente por encima, si simplemente lo vemos en promedio, teniendo en cuenta Guayas y Los Ríos. Cuando desagregamos y vemos otras provincias, como por ejemplo Manabí, lo que se percibe es que desde que se trasladó allí al conjunto de seguridad de las Fuerzas Armadas, la inseguridad pasó a ser el segundo problema, dejando a que los problemas económicos pasaran al primer lugar. En concreto, en Manabí, ahora mismo el 53% de la población indica que los principales problemas son económicos, quedando la inseguridad con un 31%, que está ligeramente por debajo de la media nacional. Ahora, considerando que desde enero estamos con una declaratoria de conflicto armado interno, el que la inseguridad siga encabezando la lista de los problemas que sienten los ecuatorianos o de mayor preocupación, ¿eso cómo está incidiendo directamente quizás en la popularidad también y confianza hacia el presidente Daniel Noboa? Claro, en este momento la aprobación del presidente está en 52%, con un rechazo de 39%. Aquí podemos comparar con toda la trayectoria de lo que hemos ido midiendo desde hace prácticamente un año, cuando empezamos a medir al que en ese momento era candidato. Él empezó con aproximadamente 23% de aprobación, con un rechazo entre el 10 y el 14%. Tras el debate, él subió hasta el 63% y luego cayó hasta en la fecha de la votación de la primera vuelta, aproximadamente hasta el 52-53%. Luego tiene una subida ligera durante la segunda campaña, pero de nuevo baja prácticamente hasta el 53% y es electo con esa votación. Es decir, si comparamos la primera votación, la segunda y la fecha actual, estaría prácticamente en línea, entre 52 y 54 puntos. Pero aquí hay varios hechos extraordinarios. 2 iniciales que son de manera positiva, como es la famosa luna de miel, los primeros 100 días que le dan a casi todo presidente, se lo dieron a Moreno, se lo dieron a Lasso, se lo dieron también a Daniel Noboa, que llegó hasta el 73%. Acto seguido, cuando se completan los 100 días, estábamos viviendo un momento de gran inseguridad, lo que decíamos antes de cuando llega al 50% de personas que dicen que la inseguridad es el principal problema. Hay unos hechos en un canal de televisión donde un grupo de personas armadas entran y atemorizan a la población. Y acto seguido el presidente declara la guerra. Además, también declara que son grupos terroristas y en este momento hay una especie de que toda la población se vuelca con el Estado. No solo el presidente, sino que todas las instancias del Estado tuvieron una gran subida. El presidente llega en ese momento al 82%. Otras instituciones como Fuerzas Armadas llegaron a superar incluso el 90%. Pero claro, después de este momento vienen 3 elementos también extraordinarios con una característica negativa. El primero de ellos es cuando se da paso a la subida del IVA. La subida como tal no tuvo un impacto en la aprobación, pero sí cuando se da esta subida, el paso a la subida.
Aquí tenemos una desaceleración o un desgaste de 15 puntos en la aprobación del presidente, que luego se mantiene estable en los primeros días de abril hasta que llegan los apagones que fueron de 6, de 8 horas, bastante extensos. Esto le cuesta al presidente 8 o 9 puntos y además que 2 preguntas de la consulta popular se perdieran. Luego tuvimos un momento de estabilidad hasta nuevos hechos extraordinarios. Hechos extraordinarios como fue el colapso energético y además el anuncio de que la gasolina Ecopaís y Extra tendrían una subida al reducirse el subsidio. Esto, de nuevo, le cuesta 8 puntos. En total, tenemos más o menos que 30 puntos de caída del presidente de acuerdo con estos 3 eventos también extraordinarios. Pero pese a esas cifras, justamente el día lunes él decía que son pocos los candidatos que pudieran tener opción para el 2025. Él resaltaba las cifras dadas por Comunicaliza, pero más allá de estas decisiones duras que él ha dicho tuvo que tomar y que ya no habrán más en lo que resta de su periodo, el reto pudiera estar más bien en que de aquí a febrero, que son las elecciones, en esos 7 meses no siga bajando esa popularidad, sino más bien mantenerla o subirla. De momento es difícil saber porque sí veníamos de un hecho, como decíamos antes, extraordinario, como es la subida del precio de la gasolina. Hay que ver cómo evolucionan los siguientes meses, cómo toma el Gobierno las últimas decisiones de cara también al proceso electoral, porque en agosto ya empezarán las primarias, las inscripciones de candidatos, etcétera. Entonces ya empezaremos a vivir también un mayor impacto en la política. La ciudadanía también irá empezando a tener más interés. De momento vemos que hay un interés muy bajo de cara a, por ejemplo, cuando preguntamos intención de voto, se percibe como todavía no hay un gran conocimiento de las candidaturas, no hay todavía esa motivación o interés de ir buscando qué más dice la población. Entonces, Álvaro, aquí hicimos 2 papeletas, 2 simulaciones. sí, perdón que te interrumpa. Precisamente esa es una, es para explicar ese gráfico, ¿no? En las barritas. La primera, que es la que tiene mayor intención del voto, que hablábamos de ese 32,4%, es lo que corresponde al presidente actualmente, Daniel Noboa, si las elecciones fueran hoy. Así es, hicimos 2 simulaciones. La primera incluimos a Luisa González, en la segunda incluimos a Gustavo Yalc, que eran los 2 candidatos del correísmo que más estaban sonando. Ahora se han sumado algunos otros, como la prefecta de Pichincha. Hay que ir viendo hasta que terminen de definir quién es el candidato. Pero en estas 2 simulaciones lo que pudimos observar es que el presidente está entre 32 y 36%, el correísmo, dependiendo si es Luisa González, que tendría el 22%, o Gustavo Yalc, que tendría en torno al 18%. Aquí estamos también hablando de un asunto relacionado con el conocimiento. Luisa González fue candidata y tiene mayor conocimiento. Luego, en tercer lugar, tenemos a Leonidas Issa con 3-4% de intención de voto y luego tenemos 9 candidatos que entre los 9 suman 7 puntos. Teniendo en cuenta que Henry Kronfle tiene casi 2, fíjate que estaríamos hablando de que 8 candidatos apenas estarían sumando 5 puntos. Luego tenemos un blanco y nulo de entre 11 y 12 puntos y una indecisión de entre el 25 y el 27%. Ahora, analizando eso, sea quien sea el candidato del correísmo, o Luisa González o Gustavo Yalc, lo que sí se ve, Álvaro, también es que ese movimiento político mantiene el margen que ha sostenido en los últimos procesos electorales, entre el 18 y el 22%. No hay un crecimiento, pero tampoco una disminución. Aquí todavía estamos hablando de lo que se considera voto directo, es decir, lo que la gente declara sobre el total de los electores. Aquí todavía tenemos un porcentaje muy alto de indecisión, un porcentaje que es ligeramente más alto del blanco y nulo que el que finalmente habrá. Generalmente es entre 8 y 10 puntos, ahora estamos casi en 12. Lo que hemos hecho en esta ocasión también es hacer el gráfico completo de cómo se ha ido comportando el anticorreísmo, el correísmo y esa postura intermedia de personas que no se declaran ni correístas ni anticorreístas. Entonces, cuando comparamos un año completo, desde junio del año anterior hasta finales de este junio, lo que veíamos es que el correísmo pasa de aproximadamente el 35% de la población hasta el 24%, es decir, ha habido una disminución superior a los 10 puntos. En el caso del anticorreísmo vimos que pasa de 15 hasta casi 20%, un incremento de 5 puntos, habiendo tenido un momento en abril del presente año, el momento que suceden los hechos de la Embajada de México, donde el anticorreísmo llega a ser ligeramente superior el anticorreísmo al correísmo. Es la única vez en todo este tiempo que hemos medido. Y luego, claro, lo que tenemos es ese tercer factor, lo que muchos llaman tercera vía, tercer camino, espacio alternativo, menos político y que se va despolitizando, que son ese conjunto de personas que ya no se consideran ni correístas ni anticorreístas. Este grupo empezó en aproximadamente el 28%, ha llegado a superar el 40%, en este momento estamos en 39 puntos, lo que sí marca una tendencia quizás de despolitización de la población.
Ahora, pero considerando todos estos elementos, ¿no? Lo que acabas de mencionar del correísmo más el porcentaje de indecisos, ¿eso cómo influiría si hoy también fueran las elecciones, habría una segunda vuelta sí o sí? Porque el presidente tiene aproximadamente un 52% de aprobación al día de hoy. Y si convirtiéramos este 32% en voto válido, sí que estaríamos ligeramente por encima del 40%, pero como decimos, es muy prematuro hablar de intención de voto válido cuando falta tanto tiempo de las elecciones y sobre todo hay tantas candidaturas por definirse. Entonces es difícil saberlo, habría que ver hasta que se vaya componiendo el tablero electoral de manera completa, las alianzas, las candidaturas, candidatos nuevos que pueden sucederse. Entonces es pronto todavía para hablar de una o dos vueltas hasta ver cómo se va componiendo de manera completa el juego electoral. Y eso quisiera decir también que esa tercera vía compuesta por el resto de candidatos que son la opción también pudiera variar, porque vemos en tercer lugar Leonidas Giza con un 3,4%, mucha diferencia en torno a quien va en el segundo puesto, pero también veíamos una medición, por ejemplo, de Henry Cucalón, por Creo en ese momento, que llega a un porcentaje muy bajo. Ahora él ya ha dicho que va por Construye, no por Creo. ¿Eso también ha variado quizás o implica un cambio? En el caso de Cucalón hemos hecho 3 simulaciones. La primera fue solo con su nombre y su apellido. En la segunda incluimos Creo porque se estaba hablando de su candidatura, pero no definía con quién. Y ahora justo estábamos corriendo una nueva encuesta en la cual ya habíamos puesto que es el candidato de Construye. En ambos casos tiene un margen de error muy pequeño y en los 3 no supera el 1%. Como decíamos, todavía es muy pronto. Recién acaban de lanzarse muchos candidatos o precandidatos. Todavía no sabremos si finalmente lo serán, por lo que es muy difícil saber cuál será la postura que la población tome ante ellos. De momento sí pueden ya empezar a saber que es candidato, ahora tendrá que elevar su nivel de conocimiento, su nivel de aprobación, que no superaba el 15% en la última medición que hicimos, y por tanto el tercer paso que sería tratar de conquistar a la gente. Como decíamos, de momento hay mucha lejanía con la fecha electoral y además la población todavía lo siente así. Cuando medíamos en otros procesos electorales también con mucha distancia, solo 2 o 3 candidatos tienen una votación alta. Obviamente el presidente y el correísmo son los que más facilidad tienen de estar en la mente de la gente y el resto tendrá que competir por ese espacio. Bueno, todavía hay camino por delante. Entonces quiero agradecerle, Álvaro, que haya estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Igualmente, Lisa, encantado como siempre. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para hablar de las movilizaciones del gremio del transporte anunciadas para la próxima semana. Con Abel Gómez trataremos ese tema.